Muy buen día, les saluda el profesor Eduardo Enríquez. Soy docente de Ciencias Naturales. En este semestre estoy impartiendo la clase de Biología 2 a los estudiantes de Contaduría y Finanzas, de décimo de Contaduría y Finanzas. Este video no solamente está dirigido a mis alumnos, sino que también está dirigido a las otras secciones que también imparte la clase la profesora Delmis, como la profesora Ivette, ya sea décimo de empresas, informática, humanidades y salud. Entonces, espero que pongan atención y puedan también realizar las tareas y las actividades que se plantean en este folleto. Antes de comenzar con la temática de la clase, vamos a explicar cómo se van a ir desarrollando los contenidos y qué temas se van a ver y qué tareas también y en qué momento se van a dejar las tareas. Los primeros temas que vamos a desarrollar son el de introducción a la genética, que está aquí, lo vamos a subrayar. Y aquí se van a estudiar la definición de la genética, la historia de la genética y las áreas de estudio. Esto lo vamos a desarrollar durante este video. Y no solamente vamos a tocar este tema, también vamos a tocar el tema 2, que sería el de los cromosomas, el ADN y los genes. En este caso vamos a hablar sobre la conceptualización, los conceptos básicos para entender las genéticas. Ahora, el siguiente video o la siguiente clase va a tratar sobre la herencia ligada al sexo, que ya es un tema un poquito más amplio, como también las enfermedades hereditarias. Entonces, en total serían 3 videos que explicarían 4 temas. El primer video va a explicar 2 temas y el segundo video un tema que sería herencia ligada al sexo y el cuarto video enfermedades hereditarias. En total van a haber 5 tareas en estos 4 temas. Y con eso nosotros terminaríamos de evaluar el segundo parcial del segundo semestre. También cabe destacar que todavía están habilitadas las tareas de el primer semestre como también de el primer parcial segundo semestre. También al igual que este segundo parcial son 5 tareas las que se evalúan y espero que ustedes las estén desarrollando. Recordemos que ya estamos cerca de terminar el año escolar y nosotros necesitamos que ustedes suban esas actividades para poder evaluarlos y que puedan ser promovidos al siguiente año. También recuerden que estamos cerca de las vacaciones y esperamos de que los estudiantes que ya hayan terminado todas sus tareas pues puedan disfrutar de sus merecidas vacaciones. Bien, entonces ya una vez explicado cómo se va a desarrollar la clase, vamos a eh, continuar a explicar la introducción a la genética. Para comenzar, vamos a hablar sobre el concepto de genética. Pues genética es una rama de la biología, ¿verdad? Que estudia las características hereditarias y cómo se transmiten de una generación a otra. Esa va a ser la definición, el concepto de genética, ¿verdad? Es una rama que va a estudiar cómo se heredan los rasgos físicos, como también algunos rasgos que no se pueden ver a simple vista. Podemos hablar sobre, digamos, el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel. Todos esos son rasgos genéticos que se heredan de padre a hijo, ¿verdad? ¿Y qué probabilidad hay de que el hijo tenga las características de la madre o las características del padre o incluso las características de sus abuelos? También otra cosa que debemos mencionar es la unidad fundamental de la genética, que en este caso serían los genes. Los genes son unidades de la información genética, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el color de pelo es debido a un gen que se encuentra en tal cromosoma. El color de los ojos es debido a un gen que se encuentra en tal cromosoma.
y así sucesivamente, ¿verdad? Cada rasgo físico, cada rasgo genotípico va a deberse a un gen que se encuentra en un cromosoma y este cromosoma está contenido en el ADN. También el gen contiene codificada instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo, ¿verdad? Estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todas las características de un individuo, ¿verdad? Que en este caso sería fenotipo. Vamos a subrayar la palabra fenotipo porque de ella vamos a hablar más adelante. Los fenotipos son rasgos físicos que se pueden ver a simple vista. Y también tenemos los genotipos que son rasgos genéticos que no se pueden ver a simple vista, como por ejemplo las enfermedades genéticas. Hay personas que padecen de daltonismo. El daltonismo es una malformación genética, ¿verdad? Que hace que una persona no pueda ver ciertos colores. Entonces, eso es un genotipo. No se puede ver a simple vista, pero está en la persona presente. O también la miopía o otras enfermedades, ¿verdad? Cada individuo tiene para cada característica dos genes. Uno que se hereda de un padre y otro que se hereda de la madre, ¿verdad? Recordemos que en este caso, la mitad de la información genética es heredada por parte del padre y la otra mitad de la información genética es heredada por parte de la madre. También hay genes que son dominantes, ¿verdad? Y se imponen sobre otros genes que son recesivos, ¿verdad? Vamos a subrayar la palabra dominante porque esto lo vamos a explicar también más adelante, como también la palabra recesivo. Y en este caso solo se expresan la ausencia de los genes dominantes. En otras ocasiones la expresión o no depende del sexo del individuo. Y en este caso se habla de genes ligados al sexo. También van a haber genes que se van a transmitir de padre a hijo solamente. ¿Por qué? Porque recordemos que en el pues en los cromosomas hay cromosomas sexuales y en este caso tenemos el de la mujer que es cromosoma XX y el del hombre es XY. Entonces, la mujer al carecer de cromosoma Y en su información genética, van a haber características o genes que se van a transmitir de padre a hijo. ¿Por qué? Porque el padre le va a heredar su cromosoma Y al hijo, ¿verdad? Entonces, estos genes solo se van a encontrar en el cromosoma del padre, ¿verdad? También la genética se encarga de, pues, estudiar ciertas características, ¿verdad? Entonces van a haber ramas de la genética. Tenemos la genética molecular, tenemos la genética clásica, la genética cuántica, la genética evolutiva, la genómica y la ingeniería genética. Ahí ustedes van a poder leer de qué se encarga cada una de ellas, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de la historia de la genética. ¿Quién fue el padre de la genética? El padre de la genética fue un monje. Permítanme, vamos a buscar el subrayador aquí. Fue un monje llamado Gregor Mendel. No, Gregor Mendel. Este señor, pues, era un monje que vivía en un monasterio, pero él no solamente era monje, también era un naturalista, que quiere decir que estudiaba la naturaleza. Entonces él sembraba guisantes en su monasterio y empezó a hacer experimentos con sus guisantes, debido a que los guisantes pueden ser alterados su descendencia, o sea, los guisantes se reproducen por reproducción sexual. Estos guisantes tienen flores, entonces los guisantes pueden ser polinizados por insectos o algunos animales.
pero en este caso Gregor Mendel, él polinizaba, digamos, el polen de una flor lo introducía en otra flor. Y entonces de ahí podían ver que surgían semillas con ciertas características. Entonces, él empezó a notar que si mezclaba una semilla con ciertas características, con otra semilla con ciertas características, ¿verdad? En este caso hablando de las plantas que nacen de esas semillas, cuando se mezclara la información genética de ambas plantas, iban a salir plantas con ciertas características genéticas heredadas de sus padres. Entonces él empezó a notar que, por ejemplo, digamos, una planta que producía flores blancas se mezclaba con otra planta que producía flores moradas, iba a tener como producto hijas o plantas hijas que tuvieran flores moradas. Entonces ya él podía observar de que había un gen que iba a ser dominante sobre otro. En este caso, las flores moradas iban a dominar sobre las flores blancas. Y así sucesivamente. Él pues hizo un descubrimiento bastante grande y envió ese descubrimiento a una oficina de patentes, donde ahí pues esa investigación se mantuvo olvidada por mucho tiempo hasta que después fue descubierta eh, por otros científicos, ¿verdad? Luego, en 1941, Edwards y George Well demostraron que los genes del ARN mensajero se codificaban en proteínas, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden observar, a lo largo de los tiempos han habido ciertos descubrimientos relacionados sobre la genética, ¿verdad? Cabe destacar que la genética es una ciencia que es joven. Hace poco fue creada, ¿verdad? Y han habido también ciertos descubrimientos como la clonación de animales, ¿verdad? Y ciertos avances en la medicina. También tenemos el proyecto Genoma Humano, que está acá abajo. Proyecto Genoma Humano, pues comenzó a ser elaborado en 1990, ¿verdad? Y la función del proyecto Genoma Humano es identificar todos los genes del ser humano e identificar qué genes producen ciertas enfermedades. Para eso, poder erradicar estas enfermedades genéticas o tratar de prevenirlas. Entonces, en eso se enfoca el proyecto Genoma Humano, que es lo más avanzado ahorita en la genética, ¿verdad? Bien, entonces eso es todo lo que podemos hablar sobre la historia de la genética. Ustedes lo pueden leer en sus guías. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos la primera tarea que van a ser 5 preguntas, que es la genética, qué es el ADN, qué son las mutaciones, qué son enfermedades genéticas, enumere y describa 5 enfermedades genéticas. Algunas de estas preguntas ustedes las van a encontrar en el contenido del folleto, ¿verdad? Y otras ustedes van a tener que investigarlas. Entonces, creo que no hay nada más que discutir sobre esto y también estas tareas yo las voy a subir a la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes tengan la disposición de subirlas o más adelante, para los que no las hayan subido a la plataforma, no tengan acceso a la plataforma, entonces puedan presentarlas por los grupos de WhatsApp, pero eso va a ser más adelante. Ustedes van a tener que esperar para cuando nosotros habilitemos un espacio que ustedes puedan compartir sus tareas. Bien, entonces tenemos los conceptos básicos sobre la genética. Vamos a estudiar ciertas palabras que se manejan en la ciencia que es la genética. Entonces tenemos el ADN, que el ADN es donde se almacena la información genética y está compuesto por una secuencia de nucleótidos, ¿verdad? Formados por desoxirribosa. Las bases nitrogenadas también se hallan en los nucleótidos y estas son
la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Como podemos ver aquí tenemos otro dibujo que aquí se explica cómo es que está formado el ADN, ¿verdad? Entonces, para comenzar, tenemos aquí una leyenda que las pelotitas azules van a ser los fosfatos, los grupos fosfatos, y los cuadros van a ser las desoxirribosas. Y estas de en medio van a ser los nucleótidos. En este caso tenemos, perdón, las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas tenemos cuatro, es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. La guanina va a ser la que va a representar en color azul, la citosina de color amarillo, la adenina color rojo y la timina color verde. Estas se van a mezclar y van a formar una secuencia, esa escalera que estamos observando aquí, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver los colores siempre se respetan. También tenemos los cromosomas, que los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula y se transportan a través de fragmentos largos del ADN, ¿verdad? Entonces, los cromosomas van a estar dentro del núcleo de la célula. Como podemos ver aquí, el núcleo de la célula, aquí van a estar de los cromosomas y los cromosomas van a estar formados por ADN. Ahora, adentro del ADN vamos a encontrar los genes. Entonces, no sé si me entienden, ¿verdad? Tenemos el núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula están los cromosomas adentro. Y dentro de los cromosomas vamos a encontrar el ADN y dentro del ADN vamos a encontrar los genes, ¿verdad? Cabe destacar que el ser humano tiene 46 cromosomas. 46 cromosomas. Entonces, en esos 46 cromosomas, ahí van a estar toda su información genética, sus rasgos físicos, sus rasgos genotípicos. También van a estar sus enfermedades, las enfermedades que han sido heredadas, porque hay enfermedades que son producto de la vida que nosotros hemos desarrollado, pero hay otras enfermedades que nosotros desarrollamos por nuestra genética, por la herencia genética que hemos tenido, como por ejemplo la diabetes, puede ser heredada también, ¿verdad? Y algunas enfermedades cardíacas también pueden ser heredadas, ¿verdad? Si un familiar ha sido diabético, entonces es posible que nosotros podamos padecer de diabetes en un futuro. Bien, y para ir finalizando con el video, tenemos pues un glosario y el cual ustedes tienen que completar. Esta sería la tarea 2. Entonces, estas preguntas, estos conceptos, estos términos, ustedes tienen que definirlos. Algunos de estos conceptos yo los he definido durante el desarrollo de la clase. Si ustedes escuchan mi clase antes y después hacen la tarea, entonces se les va a hacer un poco más fácil, ¿verdad? Y hay otros que no los hemos hablado, como por ejemplo locus, loci, alelos. Hay algunas cosas que yo no las he mencionado. Entonces ustedes tienen que investigarlas y relacionarlos con lo que yo he estado hablando durante toda la clase. Bien, entonces recuerden jóvenes, las tareas van a estar disponibles en la plataforma como también en el folleto. Los que no presenten las tareas por la plataforma van a presentarlas vía WhatsApp, pero más adelante nosotros vamos a avisar cuándo las vamos a recibir. Y nada más eso, espero que hayan aprendido y que pasen un feliz fin de semana y que se pongan al día no solamente con mis tareas, sino que con las de todos los otros maestros. Así que pilas muchachos, ya pronto estamos por terminar y espero que puedan estudiar.